Aprendo en casa. Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. ¿Se acuerdan de mí? Bah, ¿cómo se me ocurre preguntar eso? Por supuesto que me recuerdan. Si soy el mejor y más codiciado detective de todo el Perú. ¡Ja! ¡Qué modestia la mía! Yo soy Detective John, el mejor investigador del mundo, del sistema solar, de los universos paralelos y de mi barrio. Seguro que ya saben por qué estoy nuevamente aquí en Aprendo en Casa. En los programas anteriores estuvimos investigando un caso que buscaba descubrir los motivos por los cuales existen hoy menos quechohablantes que antes. Y claro, es un tema tan retador que aún nos queda mucho trabajo por delante. Igual, es importante reconocer cuáles han sido nuestros avances hasta el momento. Aprendimos a elegir y delimitar a nuestra población de interés e identificamos a qué tipo de variable pertenecía. Seleccionamos una muestra utilizando el tipo de muestreo aleatorio conglomerado y luego el muestreo simple. Después elaboramos y aplicamos una encuesta a 30 personas. Más adelante ordenamos los datos recopilados en tablas de frecuencia. Y lo hicimos reconociendo los valores de cada variable, diferenciando si lo íbamos a organizar en datos agrupados o no agrupados. Determinamos también los valores que tomaron las variables, por el caso de la edad. Ahora ya sabemos que se trata de una variable cuantitativa y que puede tomar casi cualquier valor. La relación con el quechua es una variable cualitativa. Y, para los motivos de menos quechohablantes, determinamos que se trataba de una variable cualitativa. A partir de esto, deducimos que, si la variable tiene pocos valores, los datos no se agrupan. Esta variable puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. Por otro lado, si la variable tiene muchos valores, los datos sí se agrupan. Y esta variable puede ser cuantitativa discreta o continua. Discreto, como los detectives. Luego, identificamos los elementos de una tabla de frecuencia. Y después, elaboramos una tabla de frecuencia para cada tipo de variable. Eso es todo lo que hemos avanzado en nuestra investigación hasta el día de hoy. Bastante, ¿cierto? Ah, y no crean que me olvidé del reto. ¿Cómo les fue con eso? Teníamos que organizar los datos de la pregunta 2 de la encuesta en una tabla de frecuencia. ¿Lo llegaron a hacer? En mi caso, ya conozco los motivos por los cuales las personas creen que han disminuido la cantidad de quechohablantes. Sin embargo, leer estos datos, es decir, analizarlos, no es tan fácil, por la manera en la que se presentan. Por eso, el día de hoy, aprenderemos a representar las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas, usando la organización de los datos estadísticos en una tabla de frecuencia y gráficos estadísticos para datos agrupados. Y para eso, voy a llamar a una colega, una detective con una magnífica habilidad para la matemática, específicamente en estadística. ¿Aló? ¿Detective profesora? Soy yo, el agente 009. ¿No sabes quién soy? Tengo una misión para usted. Mejor le hago una videollamada para explicarle mejor. Buenas tardes, profesora Daisy. Hola, detective John. Cuéntame, ¿cuál es esa misión que tienes para mí? ¿Se acuerda de esa investigación que le conté? La que estabas haciendo con tus colegas de tercero de secundaria sobre por qué ahora hay menos quechohablantes que antes. Sí, esa. Por eso la he llamado. Queremos representar las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas,
usando la organización de los datos estadísticos en una tabla de frecuencia y gráficos estadísticos para datos agrupados. Entiendo. Lo que ustedes necesitan es representar esa información de manera gráfica para lograr una mejor comprensión. Eso es lo bueno de hablar con detectives, que nos entendemos a la primera, sin dar tanta vuelta. Es cierto. Empecemos entonces. Nuestro plan de trabajo para el día de hoy será: paso número 1. Conocer la estructura y elementos que debe tener un gráfico estadístico. Paso número 2. Conocer los tipos de gráficos estadísticos. Paso número 3. Reconocer y elaborar el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. ¡Perfecto! Empecemos de una vez. Que el tiempo vuela sin tener alas y corre sin tener pies. Muy misterioso. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la estructura y elementos que debe tener un gráfico estadístico? Empezaremos definiendo qué es un gráfico estadístico o diagrama. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Sospecho que ya sé a qué se refiere. En mi carrera de detectiviología, utilizábamos algunos de esos gráficos como pistas para resolver casos. Interesante. Nunca había escuchado el nombre de esa carrera. Es que es ultra secreta. Ah, entiendo. Bueno, continuemos con lo que estábamos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, los gráficos estadísticos deben tener la siguiente estructura y elementos: código o número, título, cuerpo del gráfico y el pie del gráfico. Código, título, cuerpo del gráfico y el pie del gráfico. Elemental, mi querida profesora Daisy. El código o número de gráfico es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Si se presenta más de un gráfico en un capítulo, cada uno debe incluir el número del capítulo seguido de un punto y el número del gráfico correspondiente. Entiendo. Un código, como el que usamos nosotros los detectives. ¿Sí o no, 008? Algo así. La siguiente característica es el título, que es la inscripción que se coloca después del número de gráfico, con el propósito de dar a conocer las variables y sus características. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve. Deberá describir ese contenido conceptual que presenta el gráfico, indicar la fecha o periodo de la referencia de la información y especificarlo, pero solo cuando sea necesario. Y por último, está el cuerpo del gráfico, que es la ilustración de los valores asociados a los datos y se presentan mediante los siguientes elementos. La figura es un conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o formas variadas, utilizadas en la representación de los datos estadísticos. La escala o eje de valores es la línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Otra parte del cuerpo de un gráfico es la leyenda. Leyenda. Interesante, como yo. No entiendo, ¿tú eres una leyenda? Por supuesto, en el mundo detectivesco, yo soy una leyenda, una eminencia, todo un personaje. Bueno, no me cabe la duda, es que eres todo un personaje, detective John. Estábamos en la leyenda, que en el mundo de la estadística es la descripción de la simbología utilizada y se representa con colores sombreados o tipos de línea, para así diferenciar los conceptos a los que se refieren los datos estadísticos. Muy bien, ya tenemos las tres partes del cuerpo de un gráfico: figura, escala, leyenda. Y por último está el pie del gráfico, que comprende las notas, llamadas y la fuente,
Sirve para anotar las aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información. Ahora toca pasar al siguiente punto. Si mi memoria no me falla, nos toca conocer los tipos de gráficos estadísticos. Yo conozco algunos de esos gráficos. Son una herramienta muy eficaz al momento de investigar un caso. Tan eficaz como esta lupa que llevo siempre conmigo. Los gráficos estadísticos nos permiten captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, evitar inducir al error de interpretación y facilitar la comparación de datos, que permite destacar las tendencias y las diferencias. Son realmente útiles, pero dejaré que mi colega experta en estadística nos dé más información al respecto. Miren, aquí les muestro algunos datos recolectados en nuestra encuesta. Las respuestas son las mismas, pero están representadas de una manera diferente. ¿Cuál de ellas es más fácil de leer o analizar? ¿La alternativa 1 o la alternativa 2? Sin duda, la alternativa 2 es mucho más fácil de leer. A primera vista, sé que más personas optaron por la respuesta D. Las barras nos permiten identificar esta información rápidamente. Claro, como tú mencionaste, los gráficos estadísticos son muy atractivos y captan la atención de forma clara y sencilla. Ahora veamos cuáles son los tipos de gráficos. Existe una amplia variedad de tipos y modalidades y nosotros vamos a elegir cuál utilizar según nos convenga. Están los gráficos de barras, los histogramas, los polígonos de frecuencia y los gráficos circulares o de torta. ¿Alguien dijo torta? Sí, es otro nombre que le podemos dar a los gráficos circulares. Torta. Yo sé que esta investigación no debe parar, pero ni el detective más profesional como yo se puede resistir a una torta. Mejor vayámonos a un corte comercial y cuando regresemos, la profesora Daisy nos explicará cómo son cada uno de esos gráficos. No se muevan, que en unos minutos regresamos con Aprendo en Casa. Fresa o chocolate. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Me demoré un poco porque estaba, ya saben, resolviendo otros misterios. Yo nunca pierdo ni un solo segundo. Cada momento que tengo es utilizado sabiamente. Detective John, mejor utilicemos los minutos que nos quedan sabiamente, como dirías tú, y continuamos con nuestro asunto. Efectivamente, mi colega. Nos quedamos en los tipos de gráficos estadísticos, como los de barras, histogramas, polígonos de frecuencia y gráficos circulares. Muy bien, primero empecemos revisando qué es un eje de coordenadas. Miren, lo que tenemos en pantalla es un eje de coordenadas. Se tratan de líneas rectas, ortogonales e intersectadas. Una de ellas indica la escala de valores de los datos estadísticos, es decir, el eje de los valores, mientras que la otra indica los conceptos a los que se refieren los datos estadísticos que son objetos de representación, o sea, el eje de conceptos.
En este tipo de gráficos estadísticos se pueden representar los datos mediante barras o líneas. El eje de valores puede mostrarse en forma horizontal o vertical. Los gráficos de barras utilizan estos ejes de coordenadas, ¿cierto? Así es. Uno de los gráficos más utilizados es el de barras. Aquí los datos se representan por medio de rectángulos de igual base sobre el eje de conceptos y su longitud corresponderá al valor del dato, según la escala utilizada en el eje de valores. Cuando se grafica más de una categoría, existen diferentes modalidades de presentación. No existen reglas estrictas para los gráficos de este tipo, pero como normas generales de presentación se indican algunas como estas. El ancho de las barras deben ser uniformes. La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa. El espacio de separación entre las barras por cada concepto debe ser constante. Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente. ¿Y qué hay del histograma? Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables cuantitativas para datos agrupados. Consiste en una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de clase de la distribución de frecuencias. Cada una de las barras rectangulares se representa por la marca de clase o por los extremos de cada intervalo de clase. Profesora Daisy, recuerde que estamos en un programa educativo. No es necesario hablar en difícil. No te preocupes, detective John. Pronto entenderás. Sigamos entonces con el polígono de frecuencias. Este tipo de gráfico se puede utilizar para analizar variables numéricas. El polígono de frecuencias es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular. El origen y final de la línea poligonal están en el eje de las abscisas, para nuestro caso el eje de conceptos, con valor de frecuencia 0 para poder cerrar la curva. La marca de clase o punto medio de cada intervalo se calcula promediando los valores límite de cada intervalo y su fórmula es x sub i equivale a L sub i más L sub s sobre 2, donde x sub i es la marca de clase. L sub i es el límite inferior del intervalo y L sub s es el límite superior del intervalo. Entonces, esa línea poligonal es llamada polígono de frecuencias y si lo conservamos de manera independiente al histograma, tendríamos el siguiente resultado. Ahora entiendo por qué se llama polígono, porque se trata de una figura poligonal, en este caso de 9 lados. Podríamos utilizar este mismo gráfico para representar las edades de nuestros encuestados. Claro, hagámoslo ahorita. Entonces, estaríamos pasando al último punto de nuestro plan de trabajo: reconocer y elaborar el gráfico pertinente para cada tipo de variable. Bien, nos tocaría representar mediante un gráfico estadístico las edades de nuestros encuestados. Hasta el momento tenemos esta información en una tabla de frecuencias. Ahora debemos pasar estos datos a un histograma. Así es, detective John, y para construirlo debemos considerar el eje X, los valores de los extremos de cada intervalo de clase y sobre eso construir una barra rectangular, considerando el valor de la frecuencia absoluta para cada intervalo de clase. Ya veo, aquí el histograma de frecuencias absolutas muestra el número de casos que hay por intervalo de edad. Por ejemplo, en el intervalo de 19 a 28 años hay 4 casos. Esto es, personas que tienen 19 años o más, pero menos de 28 años. Y como la variable es numérica, entonces las columnas son contiguas. Exactamente, esa es la manera correcta de leer el gráfico. Ya que hicimos el histograma, podemos aprovechar en hacer el gráfico de polígono de frecuencias. Claro, lo primero que tenemos que hacer es calcular la marca de clase, ¿cierto?
Sí, y usamos la fórmula que vimos hace un rato. La marca de clase para nuestro intervalo de clase 1, es decir, personas de 10 y menores de 19 años, sería 10 más 19 entre 2, lo que nos da un total de 14,5. Y el punto medio para nuestro intervalo de clase 2, o personas desde 19 y menores a 28 años, sería 19 más 28 entre 2, lo que equivale a 23,5. Exacto. Y hacemos lo mismo sucesivamente hasta llegar al último intervalo de clase. Ahora ubicamos los puntos medios de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular y unimos mediante una línea quebrada, formando de esta manera un polígono, para lo cual los dos extremos deben encontrarse en el eje de X. ¡Listo! Ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Pasemos al siguiente diagrama. Mi olfato de detective me indica que el mejor gráfico que podemos utilizar para representar la pregunta número 1 de nuestra encuesta es el gráfico de barras. ¿Solo tu olfato de detective te dice que debemos usar un gráfico de barras? ¿O hay algo más? Bueno, por eso y porque el gráfico de barras se puede utilizar para representar variables cualitativas, como la pregunta de nuestra encuesta. ¿Hablas quechua desde que eras niña o niño o tienes algún antepasado que lo hablaba como lengua materna? Y las opciones de respuesta eran sí y no. Así es. ¿Tienes a la mano la tabla de frecuencias de esa pregunta? Sí, aquí está. Me parece que podríamos graficarlo sobre la base de la frecuencia porcentual, ya que con esa información podemos interpretar mejor los resultados. ¿Recuerdan cómo se hacía? Solo multiplicábamos por 100 la frecuencia relativa y nos debería quedar así. Tiene razón, así se entiende mucho mejor. Y ya con estos valores hacemos nuestro gráfico de barras. En el eje horizontal X colocamos los conceptos de la variable, es decir, sí y no. En el eje vertical Y colocaremos la frecuencia porcentual, 73% para el sí y 27% para el no. Este tipo de gráfica es más rápido de hacer. En este caso sí, porque habían pocas variables. ¿Qué es ese sonido, detective yo? Solo es una alarma que nos indica que es el momento del bloque de preguntas. Hola, soy Jimena Alvites del Departamento de Lima. ¿De qué manera puedo representar gráficamente la pregunta que habla sobre los motivos de la disminución de quechohablantes? No puedo hacer un histograma o un polígono de frecuencias porque no tenemos los intervalos de frecuencia. Gracias por la pregunta. Veamos, en este caso podríamos también hacer un gráfico de barras, pero probemos con otro tipo, como el gráfico circular, que se suele usar con variables cualitativas. Detective John, ¿tienes esta respuesta organizada en una tabla de frecuencias? Sí, profesora Daisy, aquí están. Para realizar un gráfico circular, lo primero que vamos a hacer será hallar unos datos adicionales, como la frecuencia relativa porcentual y el ángulo de cada sector circular. ¿Y cómo sacamos el ángulo de cada sector circular? Podemos calcular el sector circular dividiendo 360 grados, que es el ángulo de un círculo, entre la cantidad de la muestra. Para nuestro caso es 30 y finalmente multiplicamos por la frecuencia absoluta. También podemos calcularlo simplemente multiplicando 360 grados por la frecuencia relativa o dividiendo 360 grados entre 100% y multiplicando por la frecuencia porcentual. Son varias formas, pero como ya tenemos la frecuencia relativa porcentual, me iré por la última fórmula, que es 360 grados entre el 100%,
y multiplicado por la frecuencia relativa porcentual. Para el primer valor, que habla sobre la migración, voy a dividir 360 grados entre 100% y multiplicaré por la frecuencia porcentual, que es 10%, lo que me da un resultado de 36 grados. Ajá, ya tienes el primer valor. ¿Sabes cómo representarlo en un gráfico circular? Creo que sí. Primero dibujo el círculo, luego trazo el radio y con un transportador calculo el ángulo del sector. Así es, ¿no? Así es, detective John. Para terminar de completar el gráfico, solo deberán completar la tabla de frecuencias y luego traspasar esa información al gráfico circular. Me parece que me va bien con esto de la estadística. ¿Será que está en mis genes de detective? Probablemente, para un buen investigador como tú, la estadística es fundamental. Eso es cierto. Gracias, profesora Daisy, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a su ayuda hemos aprendido que existen diferentes gráficos estadísticos. Ahora sabemos también cómo elaborarlos y analizarlos. Y ahora el turno es de ustedes. Elaboren un gráfico circular para la pregunta 1 de la encuesta y luego compártanlo con las personas que participaron en este proyecto. Ahora sí, la pregunta 1 de la encuesta es: ¿hablas quechua desde que eras niña o niño o tienes algún antepasado que lo hablaba como lengua materna? Y las opciones de respuesta son sí y no. No olviden de registrar sus trabajos y guardarlos en sus portafolios. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. ¡Hasta la vista, colegas!